Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus lugares, hermano? Amén. Dando fuerte gracias a Dios. Gloria a Dios. Cuando sentía la presencia del Señor. Es bonito venir a la casa de Dios, amén. Dice el Salmo, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pues me ha tocado una vez más compartir con ustedes el estudio y decidí hacer una segunda parte del estudio anterior. Decidí extenderlo un poquito más para entrar un poquito más en detalle para que podamos aprender así juntos un poquito más. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de qué se trató el estudio pasado? ¿De dónde está el infierno? En el centro de la tierra. Amén. Ya habíamos leído la escritura que se encuentra en Mateo 12:40 que dice, dijo Jesús, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y miramos que Jesús no se refería a su cuerpo, sino que se refería a su alma. A que Jesús bajaría en el Espíritu hasta el centro de la tierra, hasta el corazón de la tierra, hasta lo más bajo de la tierra, hasta lo más profundo de la tierra, hasta el Sheol. ¿Cuántos recuerdan la palabra Sheol? Decidí buscarla para ponérselas allá en la pantalla. Allá está arriba la palabra en hebreo Sheol. Así se escribe y así se pronuncia. Abajo puse la pronunciación Sheol. Y hoy estaremos ampliando un poquito más esta palabra a través de este estudio. La palabra hebrea Sheol era una palabra muy conocida en el tiempo antiguo. La encontré en el libro de Génesis, en el libro de Números, en el libro de Deuteronomios, en la primera y segunda de Samuel, en la primera de Reyes, en el libro de Job, en el libro de los Salmos es donde más está esta palabra, en el libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, en Ezequiel, en Oseas, en Amós, Jonás y Habacuc. Todos ellos conocían esta palabra muy bien y la usaron y la pusieron en sus escrituras. La palabra hebrea Sheol era muy conocida desde tiempos antiguos, me di cuenta. Y me di cuenta que era la única palabra que usaban en el tiempo antiguo para referirse al mundo de los muertos, a lo que en griego le llaman el inframundo, que es la morada de los muertos, un pequeño mundo dentro de otro mundo más grande. Y ese pequeño mundo era llamado el Sheol. No se mira muy claro a hoy, pero ya lo han visto, ¿eh?
¿Sí vieron eso del centro ahí? Eso es como un pequeño mundo adentro de otro mundo más grande. Los científicos le llaman al centro de la Tierra el núcleo, pero en la Biblia le llama el Sheol. Y por la revelación de nuestro Señor Jesucristo, hoy sabemos algo que en el tiempo antiguo no sabían de ese lugar. El Señor Jesús quiso revelarnos un poco de ese lugar llamado el Sheol, porque Él lo conoce, porque Jesús conoce ese lugar. Además, el Señor Jesús, Él sabe todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? En una ocasión le dijeron sus discípulos, Juan 16:30, le dijeron: ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, mucho menos que te enseñe, porque creemos que tú viniste de Dios. Pero fíjense cómo reconocen sus discípulos. No estoy hablando de los apóstoles, de los discípulos eran muchos más, pero claro, incluían a los apóstoles. Decían: ahora entendemos que tú sabes todas las cosas, porque los sorprendía. Amén. Y en otra ocasión, dice Juan 21:17, ¿recuerdan cuando el Señor le preguntaba a Pedro: Pedro, ¿me amas? Dice que le pregó una y otra vez le preguntó, y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Johanán, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque le había preguntado la tercera vez que si lo quería. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Ahí Pedro también estaba reconociendo que el Señor sabe todo. Y en muchas otras escrituras, que no me quiero desviar mucho, el Señor le demostraba que Él aún conocía lo que la gente estaba pensando. A veces les decía: ¿por qué estáis pensando esto en vuestros corazones? Y cuando la escritura se refiere al corazón, no se refiere a la pompita que pompea sangre, sino a la mente. Entonces el Señor sabía lo que el hombre piensa, porque Él lo sabe todo. Y como el Señor lo sabe y lo conoce todo, el Señor Jesús quiso revelarnos que ese mundo de los muertos, que ese lugar llamado el Sheol, estaba compuesto por dos lugares diferentes. Eran dos lugares divididos el uno del otro. Uno de esos lugares era llamado en hebreo el Heik Abraham, que significa el seno de Abraham. El Heik Abraham. Y el otro lugar era llamado Bisurim, que significa tormentos. Estos dos lugares componen el Sheol, el pequeño mundo adentro de este mundo. El Heik Abraham, así decidió el Señor ponerle, tal vez para honorar a su amigo Abraham, el seno de Abraham. Pero el otro lugar se llama Bisurim, que significa tormentos. Porque en ese lugar es donde hay mucho tormento, mucha agonía, mucho sufrimiento y mucho dolor. Pero en el tiempo antiguo los patriarcas no sabían que ese lugar estaba dividido en dos lugares separados. Solo sabían que cuando el hombre moría, iría al Sheol.
Por ejemplo, el patriarca Jacob. Cuando Jacob creyó que su hijo José había muerto, dice en Génesis capítulo 37, verso 34 al 35. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Dice el verso 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Él sabía que algún día, cuando él muriera, iba a ir a ese mundo de los muertos, que se nombraba en aquel tiempo el Sheol. Y aún añadió Jacob, tiempo después, cuando sus hijos querían llevarse a su hermano menor Benjamín a la tierra de Egipto, cuando José lo había mandado llamar, dice Génesis capítulo 42, verso 38. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Sheol. Una vez más ahí confirma que cuando el hombre moría iba a ese lugar. Eso lo sabían muy bien y sabían que se llamaba el Sheol. Aún el rey Salomón dice en el libro de Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Dice, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Sheol a donde vas. También Salomón sabía que cuando el hombre muere, va directo al mundo de los muertos, conocido en aquel tiempo antiguo como el Sheol. Aún Job sabía de ese lugar. ¿Qué decía Job cuando estaba muy enfermo? Que sentía que casi estaba a punto de morir. Miren lo que dice Job en el libro de Job capítulo 7, versos 7 al 10. Dice, acuérdate que mi vida es un soplo, como si estuviera hablando con Dios, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Está hablando de cuando muriera. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Sheol no subirá. No volverá más a su casa, dice Job, ni a su lugar le conocerá más. Job sabía que cuando el hombre moría y iba al Sheol, ya no iba a poder salir de ese lugar. Dice, cuando desciende al Sheol, ya no subirá, ya no volverá a su casa, se quedará ahí abajo. Todos ellos sabían que al morir irían al Sheol sin duda, que en sus mentes solo era el lugar de los muertos, el mundo de los muertos. Y cuando Jesús murió, también bajó al Sheol. Pero no bajó
para ser atormentado. No bajó el Señor para ser torturado. No bajó para ser castigado tampoco. Porque no bajó al lugar llamado Bisurim. El Señor cuando bajó no fue al lugar de los tormentos. No fue al lugar llamado Bisurim, que es el lugar de los tormentos, sino que bajó al Sheol, al lugar que Jesús mismo llamó el Heik Abraham, el seno de Abraham, que era un lugar de reposo, un lugar de consuelo, un pequeño paraíso. Y Jesús descendió con una misión, con un propósito muy especial. ¿Cuántos se recuerdan a qué bajó Jesús el Mesías? Al corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. ¿Qué hizo allá abajo? Parece que Jesús bajó por 2 razones. La primera, Jesús fue a hacer lo que tanto le gustaba hacer, a compartir aquella pasión que tenía en su ministerio, en su trabajo, que era predicar. Amén. Díganlo con toda confianza, a predicar. Fue a predicarles a los espíritus encarcelados, porque el que caía ahí, ya no, dice Job, ya no subirá. Ya el que caía en ese lugar no podía salir de allí. No importa si caía en el lugar de reposo o en el lugar de los tormentos, no podían salir de allí. Ni tampoco podrían brincarse de un lugar a otro allá abajo. Lo estaremos mirando conforme vamos avanzando. Amén. Entonces fue a predicarles a los espíritus encarcelados, a todos aquellos que en otro tiempo fueron desobedientes. ¿Se acuerdan la escritura que leímos? ¿Y cuándo fueron desobedientes? Cuando aún no conocían de Dios. ¿Cuántos de nosotros también fuimos en otro tiempo desobedientes? Cuando aún no conocíamos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a eso fue Jesús el maestro, al Sheol, a enseñarles, a predicarles, a decirles que Él era el Mesías prometido, a decirles que Él era el Salvador de sus almas, a decirles que Él acababa de entregar su vida por amor a ellos y por amor a nosotros. Y fue y les predicó por 3 días y 3 noches. Les predicó, dice la Escritura, y yo creo que sin descansar. Fue una campaña la que hizo el Señor Jesús allá abajo de 3 días y 3 noches. Porque ya cuando se predica más de un día, ya es campaña, ¿verdad, pastor? Ya cuando una predicación dura más de un día, ya es una campaña. Imagínense, 3 días, fue una confraternidad la que hubo allá abajo entre hermanos. ¿Quién estarían ahí abajo? Yo creo que ahí estaba Adán, Eva, Abel, Noé, Enoc, Abraham, su amigo, Sara, la esposa de Abraham, Lot, su sobrino, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón, Josué, David, Daniel, Elías, Eliseo, Isaías, Samuel, y la lista sigue. Y hasta Juan el Bautista ya estaba allá abajo. Imagínense el gozo que han de haber sentido cuando miraron llegar al Señor. A Abraham ya se le había aparecido anteriormente con 2 ángeles. Imagínense cuando iba entrando, le había dicho a Abraham: Sara, ahí viene nuestro Señor, el que comió cabrito con nosotros, ahí viene. Imagínense que Moisés estaba allá atrás y dijo: yo conozco esas espaldas, es el Señor.
ahora sí lo voy a ver de frente. Imagínense a Jacob, que diga, yo ya te había visto en mis sueños. Eres el que estaba al final de la escalera en mis sueños. ¿Se imagina? ¿Qué gozo han de haber sentido estos siervos de Dios? Yo pienso que fue la mejor campaña que haya habido en la historia. Porque imagínense, es la campaña que hizo el maestro, el mejor maestro, el mejor evangelista, el mejor profeta, el mejor pastor, Jesús de Nazaret. Y sin duda alguna fue una campaña tremenda la que hubo allá abajo en el hogar del seno de Abraham, como esas campañas que solo Jesús sabía dar, donde estuvieron miles y miles de almas escuchando el mensaje de Jesús, el mensaje de Dios. La segunda razón por la que creo que el Señor fue al Sheol es porque Jesús fue a sacar a todos sus siervos que estaban cautivos, como dice la Escritura, en ese pequeño mundo llamado el seno de Abraham, para llevárselos con él al paraíso celestial, un mundo mucho más grande y más infinito, un mundo espiritual que está allá en el tercer cielo. Y por eso dijo el apóstol Pablo en Efesios 4:8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué significa hueste? Hueste. Un ejército, muchos. Yo busqué el diccionario porque me gusta estar seguro de lo que voy a compartir. Y hueste significa un ejército en compañía, conjunto de seguidores de una persona. Y creo que allí había puros seguidores de Jesús, así como lo hay aquí ahorita en este lugar. Amén. Quiere decir que cuando Jesús ascendió a lo alto, no ascendió solo, sino que sacó con él un ejército en compañía de siervos que esperaban ser liberados de ese lugar de los muertos. Por eso es que cuando Jesús resucitó, tampoco resucitó solo, sino con un ejército de los santos que estaban allá abajo, que resucitaron también con él. Y dice la Escritura que se aparecieron a muchos, tal vez como testimonio, como confirmación de que Jesús era el libertador. Dice en el libro de Mateo capítulo 27, versos 52 y 53. Cuando lo tengan, dan un amén para leerlo juntos. Ahora Junior se va a llevar los puntos, amén. Hasta luego, la competencia dura. ¿Cuántos lo tienen? Dice Mateo capítulo 27, versos 52 al 53. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido, ¿qué? Resucitaron. Y salieron de los sepulcros. ¿Cuándo? Después de la resurrección de Jesús. Y dice, y entraron en la santa ciudad, o sea, en Jerusalén, y se aparecieron a muchos.
¿Se da cuenta? Por razón, cuando resucitó el Señor, ha habido un temblor potente. Dice una escritura que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Y también los demonios tiemblan, no nomás la tierra. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que el lugar llamado el seno de Abraham quedó vacío. Pero el otro lugar, sin embargo, el lugar de tormento, no está vacío, sino que tristemente hoy en día está más lleno que el día de ayer que pasó. ¿Por qué? Dice usted eso, hermano. Porque muchos más son los que van para ese lugar, tristemente, que para el cielo. En una ocasión dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. ¿Y cuántos son los que la hallan? Pocos son los que la hallan. Hay otra escritura que también dice, porque son muchos los llamados, pero tristemente solo pocos los escogidos. Por eso, tal vez, dice el libro de Isaías capítulo 5, verso 14. Por eso ensanchó su interior el Sheol. ¿Por qué? Tal vez porque son muchos más los que van para allá. Esta escritura está tremenda, dice Isaías 5:14. Por eso ensanchó su interior el Sheol y sin medida extendió su boca. Quiere decir que sigue creciendo, se sigue llenando, sigue comiendo almas rebeldes. Que el Señor nos ayude. Amén. Porque son más los que van para allá. Familias completas van al Sheol, al lugar de tormento. Y eso no es nada nuevo. Ha pasado desde el tiempo antiguo. Amén. En la Biblia nos da razón y nos dice que en el tiempo antiguo, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, podemos ver una historia. En el tiempo de Moisés, siervo de Dios, habían unos hombres que eran malvados de corazón. Y sus nombres eran Coré, Datán y Abiram. A estos el Señor los castigó de una manera terrible, junto con sus mujeres, con sus hijos, sus pequeñitos y todo lo que les pertenecía. Y quiero que me acompañen a leer esta escritura que se encuentra en el libro de Números capítulo 16, versos 25 al 34. Cuando lo tengan, dan un fuerte amén. ¿Ya se oyeron varios amenes? ¿Lo tenemos?
Vamos a leerlo juntos para la honra y gloria de Dios, porque es palabra de Dios. Amén. Dice el verso 25 en adelante: entonces se levantó Moisés y fue a Datán y a Abiram, y le seguían los ancianos de Israel, y habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos malvados, y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcan con todo su pecado. Verso 27. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras, y que no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Sheol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes, ellos y todo lo que les pertenecía, descendieron vivos hasta el Sheol. Y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos y decían: no sea que la tierra nos trague también. Busqué unas imágenes para que se dieran una idea más o menos cómo fue aquel evento. Ahí podemos ver cómo la tierra se empieza a abrir justo debajo de ellos. Miren la grieta que se mira ahí en esa imagen, para que se den solo una idea cómo pudo haber sido. Dice la escritura que la tierra abrió su boca y los tragó con todo y casas, pertenencias y todo lo que les pertenecía. Yo soy muy curioso y me gusta estudiar y investigar y saber las cosas. Y me puse a pensar: ¿a qué distancia estará el Sheol de profundidad? Entonces empecé a investigar un poco lo que la ciencia ha investigado acerca de la Tierra. Y yo me pregunté: ¿cuánto medirá la Tierra en su diámetro? Como de un extremo al otro. Y investigando encontré que el diámetro de la Tierra mide 7.917 millas en diámetro. Quiere decir que la mitad es 3.958 millas. La mitad de esa distancia. Y si estos cálculos son verdaderos o están cercanos a lo verdadero, nos podemos dar una idea más o menos de a qué profundidad está el centro de la Tierra o a qué profundidad está el Sheol. A 3.958 millas de profundidad.
¿Cuántos se han subido a los aviones? ¿Y cómo se mira desde un avión para abajo? ¿Se han fijado por la ventana alguna vez? Muy hermoso y muy profundo. Pues solo para que se den una idea, la altura que sube un avión es como 7 millas. Y fíjense cómo se mira para abajo. El mar lo mira uno como una lagunita, los cerros como puñitos de tierra, como si lo pusieran con los dedos. Las carreteras parecen que la hicieron con un lápiz nada más. Y solo vamos a 7 millas de altura. Imagínense cómo se mirará a casi 4,000 millas de altura. O cómo se mirará a 4,000 millas de profundidad. Un abismo. ¿Cuánto tiempo tardará el hombre en caer 4,000 millas? No queremos estar en los zapatos de esos hombres o de esas familias. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios dice que descendieron, o sea que cayeron vivos. Quiere decir que no murieron mientras caían, sino vivitos se fueron cayendo por 4,000 millas hasta caer hasta el Sheol. Y quiero solo para que se den una idea de lo que estamos leyendo, porque a veces leemos pero no estamos meditando en lo que estamos leyendo y ni siquiera nos damos una idea de qué estamos leyendo. Y es el problema que tenemos muchos, por eso no se nos queda la palabra de Dios, porque estamos leyendo y pensando en México o en el trabajo. Tenemos que mantener nuestra mente enfocada en lo que estemos leyendo y, si es posible, imaginar en nuestra mente lo que estamos leyendo y verán cómo se queda la palabra grabada. A esa distancia de profundidad cayeron Coré, Datán, Abiram, junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños y todo lo que les pertenecía. Estuvieron cayendo como casi 4,000 millas de profundidad, vivos hasta llegar al Sheol. En verdad les costó muy, pero muy caro esa rebelión. Con el Señor no se juega. Amén. Ni tampoco lo podemos engañar. Jesús cuenta una historia real que pasó. A mí me encantan las historias que contaba nuestro Señor. Qué privilegio tuvieron aquellos hombres, sus discípulos y sus apóstoles, de estar escuchando sus prédicas, sus enseñanzas, sus historias por 3 años y medio. Y qué triste que solo nos pusieron unas pocas. Yo quisiera que hubieran seguido y seguido apuntando y apuntando, porque yo no me lleno de la palabra de Dios. Yo me gozo y me deleito con la palabra de Dios y quiero saber más, quiero conocer más. Por eso lo que tenemos se me hace hasta poco. Que todos tuviéramos ese sentir, esa hambre de leer la palabra de Dios. Amén. Entonces Jesús nos cuenta en otra ocasión una historia real que pasó, en la cual nos revela cosas de las cuales no se sabían antes de que Jesús nos las revelara. En el tiempo antiguo no se sabían tales cosas, y me refiero a cosas del más allá, a lo que pasa a la vida después de la muerte. Y quiero que me acompañen a leer esta pequeña historia que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19 hasta el verso 31. Ya casi terminamos, amén. Cuando lo tengan, dan un amén. Estamos en el verso 19. Dice
nuestro Señor, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Paremos ahí un momento. Primera revelación que nos hace nuestro Señor Jesús, que no se sabía antes. No sabíamos nosotros que los ángeles estaban al pendiente de las almas para llevarlas al lugar de reposo cuando el hombre bueno muere. ¿Verdad que no se sabía? Él no lo quiso revelar, porque Él conoce todas las cosas. Dice el verso 23, y en el infierno alzó sus ojos, hablando del rico, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Tampoco se sabía que en el mundo espiritual las almas reconocen a las otras almas a pesar de no haberlos visto físicamente en el mundo de los vivos. Yo no creo que este rico conocía a Abraham personalmente, físicamente, pero allá sí lo reconoció, sí supo quién era Abraham. Y le gritaba, dice el verso 24, y decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Ahora sabemos que el cuerpo físico es un reflejo del cuerpo espiritual o del alma. Así como el cuerpo físico tiene ojos, oídos, nariz, boca, lengua, dedos, manos, pies, todo, etcétera, también lo tiene el alma. También, así como el cuerpo físico siente dolor, el alma también siente dolor. Tampoco se sabía que las almas que caen en el lugar de tormento están en agonía entre las llamas de fuego. Y que por el terrible calor que hay allá abajo, por el fuego, las almas desean el agua. Pero Abraham, dice el verso 25, le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Aquí nos damos cuenta que también las almas pueden recordar lo que hicieron en la tierra. Porque todas las memorias no se quedan en el cerebro del cuerpo físico, se quedan en la memoria del alma. Todo lo que el alma hizo a través del cuerpo se quedan ahí en su memoria, se acuerdan. Le dice a Abraham: acuérdate de lo que tuviste en la tierra, acuérdate de lo que hacías. El alma puede recordar lo que hizo, porque el cuerpo físico es polvo y va a regresar al polvo, pero el alma es eterna. Tristemente muchos no creen en el alma. A ver si después hacemos un estudio sobre el alma. Amén. Dice el verso 26: además
de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, algo que tampoco no se sabía. De modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan. Y tampoco nadie pueda cruzar de allá para acá con nosotros. El Señor puso un abismo entre el medio de los dos, sin puente, para que nadie cruce. Claro está que los que están en el lugar de reposo no van a querer cruzar al lugar de los tormentos, amén. Pero lo puso el Señor con el propósito de los que están en el lugar de tormento no van a quererse brincar acá con los que están en el lugar de reposo. Nuestro Dios es un Dios sabio. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí es donde nos damos cuenta de que el Sheol está dividido en dos. Algo que no se sabía antes del tiempo de Jesús. Nadie lo había revelado de esta manera. Un lugar es el de descanso, el de reposo, el de consolación. Y el otro es el de el tormento, donde hay agonía y mucho dolor. Dice el verso 27, entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Tampoco se sabía que en el tiempo antiguo, que las almas que caen en el lugar de tormento ruegan por amor a sus familiares. Por los familiares que aún están vivos todavía en la tierra y que andan en rebeldía. Porque muchos no quieren creer que existe ese lugar de tormento. Y ya cuando caen para allá, quisiera que alguien fuera y les avisara a los otros hermanos que tienen que no creen, o sus padres, o sus tíos, o sus familiares, que es real ese lugar, para que no vayan a caer ese lugar. Eso era algo que no se sabía. No se sabía que las almas rogaban por sus familiares. Y digo rogaban porque ya no hay nadie en el otro lugar a quien rogarle. Hasta eso quitó el Señor. El rico le rogaba a Abraham que de ahí mandara a alguien. Ahora que no hay nadie, ¿qué hacen? Ni siquiera pueden rogar a nadie. Porque ya no está nadie en el lugar de reposo abajo. El Señor los sacó de ahí. Dice el verso 28, pues tengo 5 hermanos, de modo que Él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Verso 29, pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que alguno va a ellos de entre los muertos y se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno que se levanta de entre los muertos vaya y les diga. Porque hay gente rebelde, de corazón duro, que no quieren creer, que no quieren aceptar la palabra de Dios. Hay unos que dicen, yo no puedo creer. ¿Cómo pueden creer ustedes en escrituras que fueron escritas hace miles de años? ¿Cómo saben si fue verdad? Otros dicen, oh, se creen de la Biblia, fue escrita por hombres igual que yo y tú. No quieren creer. Por eso es que son muchos más los que van a ese lugar, tristemente, por no creer. Muchos creen también que en el lugar de tormento, el infierno, piensan que allí está el diablo con sus demonios y que ellos tienen el control. Eso también es falso.
y no es bíblico y no tiene nada cierto. Ellos no tienen el control de sus lugares. Amén. También quiero aclarar ya para terminar que el infierno, el lugar de tormento que está abajo, no es lo mismo que el lago de fuego que el Señor tiene preparado para después. El infierno que está abajo es un lugar de tormento temporal. Solo es temporal para después de ir ahí al tormento eterno. Quiero compartir estas últimas 3 escrituras con ustedes. Solo yo se las voy a leer si quieren apuntarlas. Primera escritura, Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Dice así, hablando Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, que es el lugar de tormento. Amén. Siguiente escritura, Apocalipsis 19, verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban a su imagen. Los dos fueron arrojados vivos. No fueron arrojados vivos al infierno, fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Porque el lago de fuego fue preparado especialmente para el diablo y sus seguidores. No el infierno. El lago de fuego fue preparado especialmente para el diablo y sus seguidores. Apocalipsis 20, verso 10, dice así: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Porque el lago de fuego es el lugar de tormento eterno. No es temporal como el infierno o el Hades. Ese es para siempre. Ya el que cae allá ahora sí, no saldrá nunca de los nunca. Última escritura y nos ponemos de pie. Apocalipsis capítulo 20, verso 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades, que es el Sheol o el infierno, entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Miren lo que hace el Señor con la muerte que venció, y miren lo que hace el Señor con el infierno o el Hades. Dice verso 14: y la muerte y el Hades también fueron arrojados al lago de fuego. No es lo mismo el Sheol, Hades o infierno, que el lago de fuego. Aún el infierno va a ser arrojado, dice la escritura, en el lago de fuego. Yo me imagino que el infierno es como una bolsa para la basura. Todo el que cae allí cae pura basura. A su tiempo el Señor agarrará esa bolsa llena de basura y la va a aventar así al mero lago de fuego o al dompe, donde nadie más lo va a recoger de ahí. Dice: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida, también fue arrojado al lago de fuego. Que el Señor nos mantenga siempre escritos en el libro de la vida. Amén. Vamos a ponernos de pie y aquí terminamos con esta segunda parte. Ojalá que se les haya quedado algo o que hayan aprendido algo nuevo. ¿Cuántos aprendieron el día de hoy algo nuevo?
Díganlo más fuerte. Quiero que lo digan más fuerte para que el Señor sea testigo. No quiero que después de 3, 4 años digan, no he aprendido en esa iglesia nada. El Señor hoy es testigo que acaban ustedes de confesar que hoy han aprendido algo nuevo. Amén. Vamos a hacer una oración todos juntos para despedirnos de este lugar y que el Señor nos acompañe donde quiera que vayamos y nos proteja. Y nos libre de esos terribles lugares que ya tiene preparados Él desde el principio. Bendito y buen Dios, lleno de amor y misericordia, Padre Santo, te damos gracias ya en esta noche, Señor. Primeramente, Señor, por tu presencia que estuvo aquí hoy en este lugar, Señor Jesús, y por la asistencia de hermanos que pudieron estar también hoy en este lugar, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra obre en sus corazones, en sus mentes, Señor Jesús, y que crean, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera, Señor, y no son cuentos, no son historias o mitos falsos, Señor, sino que tu palabra, Señor, es real y verdadera, Señor, como estos lugares que habla tu palabra, Señor. Te pido, Señor Jesús, que nuestra copa siempre rebose, Señor, de aceite fresco, Señor, de tu palabra, para poder compartir, Señor, con aquellos que nos hagan preguntas, Señor, y demanden saber de tu palabra, Señor Jesús. Síguenos dando de tu conocimiento, de tu palabra, Señor, y sobre todo esa hambre, Señor, de leer tu palabra, de escudriñarla, Señor, para que podamos llegar a ese nivel que tú quieres, Señor, de tener la mente de Cristo, Señor. Porque si no leemos, nunca tendremos tu mente, Señor, pues tu mente está escrita en tu palabra. Te pido, Señor Jesús, que nos despidas de este lugar y que tu Espíritu siempre nos acompañe, nos proteja, nos cuide donde quiera que vayamos y estemos, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Despídense de sus hermanos y nos miramos aquí el viernes. Amén. Dios les bendiga.